para que Cristo ruja en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si yo le pregunto a ustedes, vamos a ver, levánteme aquí la mano, todos los hijos e hijas de Dios, los que son hijos o hijas de Dios, levanten su mano. Perdón, levanten la mano otra vez, los hijos de Dios. Muy bien. Déjenla arriba. Dependiendo, si usted cree que Dios lo ama, la suba alto, y si no lo ama tanto, ok. A ver, estoy buscando las hijas de Dios. ¿Dónde están las hijas? Solo las hijas nada más. Hijas. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Ok, bien. ¿Qué pasa? Sucede una situación con esta parte. Yo voy a hablar algo fuerte. Miren, la prédica de hoy va a ser necesitamos madurez. Somos jóvenes, pero yo creo que somos lo suficientemente maduros para recibir esta palabra. Confío en eso. Porque vamos a decir algunas cosas que nos comparte su palabra, que probablemente usted no quiera que sea así, pero son así. La primera es, escuchen. Ustedes sabían que, vamos a hacer en modo de pregunta. Todos aquí levantaron la mano cuando yo le pregunté, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? Amén. Ahora levanten la mano los que obedecen a Dios. Seguros que obedecen a Dios. Y entonces, los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Él. Con esta pregunta hay mucho dilema, porque si usted sale a la calle y le pregunta a cualquiera, ¿tú eres hijo de Dios? Claro que te va a decir sí. Difícilmente alguien te va a decir, no, yo no soy hijo de Dios. ¿Y quién quiere no ser un hijo de Dios? Todos queremos ser hijos de Dios. Todos nos sentimos que somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Claro, yo amo a Dios, Dios es todo para mí, Dios, lo más sagrado. La mayoría de personas eso es lo que va a decir. Ahora, cuando tú le preguntas, ¿tú obedeces a Dios? Ahí las manos se bajan. Ahí es que se bajan las manos. Pero tenemos que, desde ahora pueden ir anotando, que los hijos de Dios son los que hacen su voluntad. Cristo define a su familia a través de la conexión que cada persona tiene con su Padre en el cielo. No con la conexión que tienen entre hermanos, sino tu relación que tú tienes con el Padre. Jesús en una ocasión está hablando con los discípulos y dice: mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cristo, como Hijo de Dios, vino a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Y Él dice: los que son mi familia es porque hacen la voluntad de mi Padre. ¿Tú quieres ser mi hermano? ¿Tú quieres ser hijo de Dios también? Cualquiera quiere. Ahora, tenemos que hacer la voluntad del Padre para eso. Entonces, el factor que nos hace hijos de Dios es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Mateo 12:50 nos habla de hacer la voluntad del Padre. Vamos a leerlo, Mateo 12:50. Dice: vamos a leer desde el 47, Mateo 12:47. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo, ahora va a hablar Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. O sea, Dios está estableciendo una relación de familia. Estamos hablando de hijos de Dios, ¿verdad? Esto es un vínculo familiar. Y Jesús establece ese vínculo a través de hacer la voluntad del Padre. Entonces, queda claro el primer punto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bien. Ahora, lo que sucede es que es cierto, Dios nos creó. Todos somos creación de Dios, según Colosenses 1:16. Todos. Pero hijos no somos todos. Dios nos creó a todos, pero no todos los que fuimos creados por Dios hacemos la voluntad de nuestro Creador. Entonces, en Juan 3:16 también nos dice que Dios ama al mundo entero. Ese versículo ustedes se lo saben. Dios amó al mundo, Dios ama al mundo entero, pero no todos obedecen a Dios. No todos lo obedecemos. Entonces también en Juan 1:12, ahí sí quiero que me acompañen, a Juan 1:12 nos explica otra cosa. Ahí dice que solo los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Juan 1:12 dice: vamos a leer desde el 10, Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él hizo el mundo, ¿verdad? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, lo que hicieron fue crucificarlo. Mas a todos los que sí les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio permiso de ser ¿qué? Hechos, o sea, que no eran, de que sean hijos de Dios. ¿Quién me va siguiendo? ¿Quién me va entendiendo? Él vino al mundo y el mundo no le recibió, pero los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. En otra parte de la Biblia dice que a través de Jesús recibimos, como quien dice, somos adoptados. No éramos hijos, pero a través de Cristo somos adoptados y ya somos hijos por el precio de la sangre que Él pagó. Tenemos esa adopción de nuestro Padre. Ahora, en resumen, para ser hijo de Dios tenemos que creer en Cristo y obedecer la voluntad del Padre. Es muy chulo, yo quiero ser hijo de Dios. Se complica cuando tengo que hacer algo para eso, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de una parábola, un personaje y un versículo. ¿De acuerdo? Necesito que me vayan siguiendo. Empezaremos hablando de una parábola muy poco hablada. De esta parábola casi no se habla, o quizá algunos de ustedes la han escuchado. Trata sobre un hijo, o bueno, dos. ¿Han escuchado alguna parábola de los dos hijos? ¿Quién levante la mano? ¿Cómo se llama esa parábola? El hijo pródigo. No es esa. Esa es muy conocida. Son dos. Incluso cuando tú buscas la parábola de los dos hijos, te sale la del hijo pródigo porque es más conocida. Pero no vamos a hablar de eso. La que vamos a hablar hoy se encuentra en Mateo 21. Mateo 21, desde el 28. Dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Yo necesito que me presten mucha, pero mucha atención. Vuelvo y repito: dos hijos, un padre. ¿Dónde están los hijos de Dios? Yo no quiero que se sientan mal porque yo les dije que no son hijos de Dios. Yo no dije eso. Yo dije, si somos hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?
Ahora, ¿el ser humano perfecto existe? No. Simplemente, si la palabra no te confronta, si yo vengo a entretenerte, no hay un cambio de vida. Y queremos que haya una transformación. Amén. Queremos que haya una transformación de verdad. A menos que usted quiera una charla motivacional, va a tener que ir a otro lugar. Pero aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, 2 hijos, un padre. El primer hijo le dice al padre: yo quiero que usted piense como que usted es el hijo. Mira, quiero que vayas hoy a trabajar en mi viña. La viña era el espacio de trabajo donde había que hacer un poco de trabajo pesado o forzado en el campo. Entonces, imagínense usted en su casa y le dice a su padre: quiero que te vayas a trabajar. Y le dice: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Sí, Señor, voy. Y no fue. Y viene la pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Entonces, Jesús está hablando en parábolas. Dijimos que vamos a hablar de 3 cosas: una parábola, un personaje y un versículo. Con eso terminamos. La parábola es una herramienta que Jesús utilizaba para hablar como en clave, en códigos. Y decía: el que tenga oído para oír, que oiga. Porque esto no lo va a entender todo el mundo. Pero el que lo entiende es porque de verdad lo necesitaba entender. O lo quería entender, o tenía que entenderlo. Y probablemente de aquí ustedes, muchos, no hayan entendido el mensaje de esta parábola. El hijo pródigo es muy chulo, wow, un hijo que quería todo y le pidió el dinero a su papá y lo desperdició, pero volvió. Aquí está hablando de 2 hijos. El padre le pide lo mismo a los 2 y hay 2 reacciones diferentes, 2 actitudes diferentes. El primero dice: no quiero. Pero después, eso me pasa mucho, se queda pensando y dice: vamos a hacerlo. Arrepentido, va y obedece. El otro dice: sí, claro que sí, patrón. Usted es el que sabe, sí, mi papá. Yo soy el hijo perfecto, el obediente. Pero dice que no fue. Y ahí yo le voy a hacer la pregunta a ustedes: ¿qué es mejor? ¿Cometer un error y luego obedecer? ¿O fingir obediencia y no obedecer realmente? Eso fue lo que pasó ahí. Esta parábola es muy sencilla. Aquí se nos habla de la importancia de ser auténticos. Yo hablaba con alguien ayer de algo que pienso desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo yo pienso esto. Yo siento que realmente la salvación es algo que solo Dios sabe quiénes seremos salvos. Le digo seremos porque yo siento que yo también. Pero yo opino que hay muchas personas que ni siquiera van a la iglesia. Y probablemente muchos de los que van a la iglesia dirán: wow, ¿y qué tú haces aquí arriba en el cielo? ¿Que tú no ibas a la iglesia? Ojo, no estoy queriendo decir que no hay que ir a la iglesia. Porque ahorita creen que yo dije: no, sin ir a la iglesia se van a salvar. No, ese no es el punto. El punto es que yo considero que hay personas que no parecen buenas, que no cumplen con el estándar de cristiano consagrado, de hijo de Dios, de santo,
pero yo sé que hay mucha gente buena que no lo parece. Yo sé que ahí afuera hay gente que no se acerca a la iglesia, o quizás son de otras religiones, que tienen un gran corazón, y yo sé que eso Dios lo ve. Y yo soy de los que dicen que Dios busca gente con corazones sinceros. Dios prefiere la sinceridad que la hipocresía. ¿Cómo es posible que Dios no vaya a valorar una persona honesta? Que le diga, yo sé que yo soy un charlatán. ¿Sabían ustedes que dentro de las iglesias hay cristianos que no son hijos de Dios, que no obedecen a Dios y que pecan ocultos, que ocultan su pecado, que encubren su maldad? Dice la palabra que el que encubre su maldad no va a prosperar. ¿Quién puede engañar a Dios? Usted podrá engañar a una iglesia entera. Usted podrá engañar a sus hermanos, hasta a su familia, los más cercanos. Pero a Dios no. Usted se está engañando a usted mismo. Entonces mi punto es con decir esto, que yo creo que Dios premia la honestidad. Yo admiro a esa gente que dice, no, yo sé que yo estoy mal, y yo no voy a la iglesia porque yo sé que esto está mal, y yo no quiero relajar con Dios. Eso, cuando a mí me dicen eso, muchos cristianos religiosos dirían, mira, descariado, arrepiéntete y ve a la iglesia, tú estás mal. Pero yo digo, wow, cuánta honestidad. Eso es ser honesto. Y Dios premia la humildad y la honestidad. Dios quiere que seamos honestos. Porque es que por más que tú finjas o que tú intentes tener una apariencia de persona buena, Dios no puede ser burlado. Entonces, ahora, las personas que dicen, no voy a la iglesia porque tengo esto mal en mi vida, porque hay cosas que no quiero dejar todavía, tampoco estoy apoyando que permanezcan en pecado. Segundo, aclarando qué hago, para que no digan, Jesús David está defendiendo a los que son honestos pero pecan. Dios valora tu honestidad, pero quiere que dejes el pecado. No es que Dios le agrada que vivas en pecado, claro que no, le duele, porque Él murió por ti. ¿Me doy a entender? Lo que yo digo es que tenemos que ser honestos. Tenemos que ser sinceros con Dios. Sinceros con nosotros mismos. No acomodarnos al pecado. No decir, no, lo que pasa es, ¿saben que hay gente que por amar más a su pecado que amar a Dios, hacen una excusa y dicen, no, lo que pasa es que en esa iglesia hay algo mal? En vez de aceptar que hay algo mal en mí que yo no quiero dejar, entonces culpo a alguien más para no acercarme a Dios, para no dejar mi pecado. Y eso no está bien. Con Dios tenemos que ser honestos. Porque por más cuento que tú digas que tú no vas a la iglesia por X o por Y o por fulano o por fulana, Dios sabe que tú no vas a la iglesia porque hay un pecado en ti que tú no quieres dejar. Y yo no estoy diciendo que es la iglesia que salva. Cuando yo digo ir a la iglesia me refiero a ir a los pies de Cristo. Acercarte a Cristo. Acercarte a Cristo inevitablemente te va a llevar a la iglesia. Porque este es el lugar en donde nosotros buscamos más de Cristo. Este es el ambiente que se supone que es el ideal para buscar de Cristo. Y yo le garantizo que por más complicada y mala que sea la iglesia, si usted va a buscar a Cristo, usted lo va a encontrar. Si usted va enfocado en buscar a Cristo. Entonces, tenemos que darle importancia a la honestidad. Porque hay muchas personas respetuosas de las cosas de Dios, pero hay pocas personas obedientes a Él. Es difícil el ser humano que le falte el respeto a Dios. Dios es lo sagrado para mí. Oye, puede ser el pecador más grande, hasta asesino, violador. Dios es sagrado para esa gente. Yo no robo sin orar. Dios lo más... Oye, sí, créanme que la gente más mala tiene temor de Dios. Ahora, el hecho de que haya muchas personas respetuosas a Dios no es lo mismo que hayan personas obedientes a Él. Entonces no nos confundamos. No es que sí, de boca, Dios es sagrado. ¿Y tu obediencia? ¿Y tu entrega? ¿Y tu dedicación? Eso es lo que demuestra que verdaderamente tú eres un hijo de Él. La obediencia vale más que las promesas.
Hablábamos la semana pasada que en Mateo 7 nos explica que en aquel día cuando Cristo venga, habrá muchos que dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre yo hacía esto y esto y esto. Y Jesús le dirá, apártate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. No es lo que tú hagas, no es tu apariencia, no es lo que tú dices, es lo que realmente eres. Y Dios ve lo profundo, Dios sabe. Esto no se trata de apariencia, esto se trata de esencia, de relación con Él. ¿Por qué David le caía bien a Dios? Porque David pecaba, pero David se devolvía y decía, Señor, me arrepiento, perdóname. A diferencia de los fariseos, que eran los más religiosos, los que más cumplían con la ley de Moisés, con todos los mandamientos, además de los mandamientos que ellos mismos le agregaron, ellos cumplían con todo, pero por dentro, ¿qué tenían? Estaban negros y vivían. Para más decirte que ellos fueron los que mataron a Jesús, ya tú sabes si tenían a Dios por dentro, que lo tenían enfrente y no lo podían ver. Con la ley en la frente, pero sin Cristo en el corazón, así no se gana nada. Eso se llama religiosidad. Entonces, ¿cuántas veces le hemos nosotros dicho a Dios una promesa de boca? ¿Cuántas veces le he dicho yo a Dios, Señor, ya sí me voy a comprometer contigo, me voy a poner full contigo? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, ya yo voy a dejar esto que a ti no te gusta? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, ya voy a dejar la pornografía, ya voy a dejar el romo, ya yo voy a dejar de ir a lugares que a Dios no le gustan? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios cosas que no hemos cumplido? Estamos hablando de los dos hijos. Uno que dijo que sí, pero no hizo. Y uno dijo que no, pero lo terminó haciendo. ¿Qué hijo eres tú? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que sí, Señor, sí, mi vida va a ser tuya ya, sí, la ultimita, a partir de ahora voy a dejar de decir mentiras? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios este tipo de cosas? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, estoy hablando de palabras, cuántas veces le hemos dicho a Dios, ya voy a predicarle a los demás de Dios, sí, yo tengo que dar de lo que tengo, yo sé que tengo un llamado de parte de Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, voy a dejar el pecado? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, voy a leer más la Biblia? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, voy a orar? Voy a orar más. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios y no hemos hecho? Dios busca hijos que hagan su voluntad, no que la conozcan sin hacerlo. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos morimos para que Dios nos revele la voluntad de Dios. ¿Usted sabe lo que hace la gente para saber la voluntad de Dios? La gente hasta paga para que un profeta le diga, Dios te dice, oye, queremos saber la voluntad de Dios, pero su voluntad está escrita y plasmada aquí. ¿Y por qué no la hacemos? Porque ¿saben por qué? Porque la voluntad de Dios que nosotros queremos hacer es con la que nosotros estemos de acuerdo, la que nosotros queramos, no la que Él quiera. La voluntad de Dios que yo quiera, no la que Él quiera para mí. Como si Dios fuera un títere manipulable por nosotros humanos. Y no funciona así. Dios quiere hijos que no solo prediquen su palabra, no solo que conozcan su palabra, no solo que la sepan, sino que la obedezcan. Mateo 7, del 24 al 26. También lo hablábamos la semana pasada de los dos cimientos. ¿Cuál es tu fundamento? No sé si fue la semana pasada o la anterior. El fundamento de tu fe. Dice Mateo 7, 24. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye las palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Aquí te está diciendo, no escuchar, es hacer. El que lo hace es sabio, el que no es insensato. Entonces, ahí mismo en Mateo 23 vamos a llegar a una parte muy fuerte, porque Jesús estaba hablando con los fariseos. Mateo 23 y dice,
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo. Lo que ellos digan que lo guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no hagan conforme a sus obras. No hagan lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Yo no sé si tu papá o tu mamá te ha llegado a decir esto. Hay padres que se atreven a decir esto. Dicen, no haga lo que yo hago, a lo que yo digo. ¿Por qué? Porque mi ejemplo no es el mejor, pero yo sé que tú tienes que hacer lo correcto. No te lleves de su ejemplo, llévate de su consejo. O sea, Jesús le está diciendo a los discípulos: los fariseos predican bien, ellos se saben la ley bien, ellos se saben la palabra bien, excelente. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, me encantaría leerles más, porque ahí Jesús le dice de todo a esos fariseos hipócritas. Le dice de todo. Oigan todo lo que le dice. Oigan. Ahí en el 23, desde el versículo 1 al 36, en 36 versículos Jesús le dice a los fariseos, le dice hipócritas 7 veces. Le dice guías ciegos. Oye, guía ciego, ¿qué? ¿Cómo sería un guía ciego? Imagínate un ciego que hay que guiarlo. Al ciego hay que guiarlo porque no ve, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que el que lo guíe sea otro ciego? Oye lo que le está diciendo. Es una hipocresía total. Guías ciegos, le está diciendo. Le dice necios. Le dice ciegos. Sepulcros blanqueados. O sea, está diciendo, tú eres una tumba bonita. Por más linda que tú seas, ¿qué tiene por dentro? Gusano y muerte. Tú estás sucio. ¿De qué te sirve que tú seas la tumba más linda? Por dentro tiene gusano igual. Entonces, lleno de huesos y muertos de toda inmundicia, lleno de hipocresía e inequidad. Serpientes, le dice, generación de víboras. Jesús estaba... Y así hay gente que dice, pero Jesús era amor. Ah, que tú no has leído la Biblia bien. Sí, era amor, pero era corrección. Porque el amor que quieren esas personas que dicen que Dios es amor, no es amor. Es permisividad para pecar. El que ama corrige en la verdad. Ah, pues amar es aceptar toda la sinvergüencería. No, Dios no lo ama. Así que no me... Mire, usted se imagina qué feo sería que tu ejemplo no diga lo mismo que tus palabras. ¿Tú te imaginas que la gente no pueda seguir tu ejemplo? O peor, que la gente diga, él tiene razón, pero yo no le voy a hacer caso porque él no demuestra lo que dice. ¿Qué golpe tan bajo sería ese? Que aunque tú tengas la razón y estés haciendo o diciendo algo bueno, tus palabras sean tumbadas por tus actos. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted dice, no, fulanito es bien, pero está mal en otra cosa y yo no le voy a hacer caso. Qué difícil sería eso. Qué feo que tu ejemplo no diga lo mismo que tus palabras. Eso te haría quedar muy mal. Entonces, de la persona con la que Jesús está criticando aquí, se sabían de memoria la ley. Eran los religiosos más santos del momento, maestros de la ley. De la ley, cuando me digo ley, quiero decir la palabra de Dios que estaba para ese momento. Entonces,
tenemos que reflexionar en esta parte. Para no ser fariseos con Dios, fariseos modernos, tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos con Dios. Porque nuestra respuesta a su llamado refleja nuestra relación con Él. Cuando Dios te llama, tu respuesta va a depender de la relación que tú tengas con Él. No sé cómo tú eres con Dios, qué tipo de hijo de Dios tú eres. Y aquí llega la parte buena. Pero algunos de nosotros somos un poco rebeldes con Dios. Nos cuesta obedecer. Y algunos de nosotros nos encontramos en la parte de que no quiero, luchando. No quiero hacer lo que tú me pides. Yo pensaba que iba a pedir juventud. ¿Perdón? Yo pensaba que iba a pedir juventud cuando él pasaba de ser. Da miedo, uno lucha. No quiero, porque hay otra cosa que quizá yo quiero también. Pero por amor, por el respeto que te tengo, por la honra, por lo que tú significas para mí, me arrepiento y obedezco. Y yo creo que hoy, gracias a Dios, aquí hay de esos hijos que en arrepentimiento van a obedecer al Padre. Ahora vamos a hablar del personaje. ¿Se entendió la parábola? Vamos a hablar de un personaje. Antes de pasar al personaje, permítanme recapitular la parábola. No es saberlo, es hacerlo. ¿Ok? No es parecer, es ser. Estos son mensajes que nos deja la parábola. No es decir, es cumplir. No es oír, es creer. No es fingir, es cumplir. Hay una gran diferencia entre saber hacer y hacer. Hay mucha gente que sabe hacer de todo y no lo hace. Expertos en todo, practicantes de nada. No te sirve de nada saberte la Biblia y no vivirla. Mejor que te sepa un versículo y tú lo cumplas. Esto es para los hijos de Dios que quieren agradar a su Padre. Hay una diferencia entre saber y hacer. Entonces, quiero volver a aclarar que yo no aplaudo a los rebeldes que dicen que no primero. No lo aplaudo. La disposición y la obediencia son cosas que se esperan de los seguidores de Cristo. Yo no estoy aplaudiendo la rebeldía que después se arrepiente. Lo ideal sería que no haya rebeldía, que desde que Dios te mande tú digas sí y lo cumplo. ¿Me doy a entender? Hay dos casos. No, pero cumplo. Sí y no cumplo. Lo ideal sería que no haya un no. Que usted diga sí y obedezca a Dios desde la primera vez. Ahora, si no ha sido así en tu vida, si Dios ha tenido que caerte atrás, si tú le has dado lucha a Dios, si tú eres de los que dicen no quiero, es tiempo de que tú digas me arrepiento. Vamos a esto, papá. Entonces, ahora, hablando un poquito sobre nuestro personaje, vamos a hablar sobre Pablo, y para eso quiero que vayamos al libro de Hechos 22. El ministerio de jóvenes de esta iglesia, la reunión que tenemos con Rubén los martes, estamos estudiando el libro de Hechos, y cuando llegamos al capítulo 22, nos encontramos con algo maravilloso, y es que Pablo, yo quiero ponerles en contexto un poquito sobre Pablo para que sepan de quién estoy hablando. Pablo era, déjame resumírtelo en pocas palabras. Mira, Pablo era un perseguidor de cristianos. Cristo murió por ser perseguido, porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra dijimos que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron por la religiosidad. Por la religiosidad, oye, ¿qué se supone que es la religión? Lo que te conecta a Dios, ¿verdad? La religión.
Pero la religiosidad hizo que tuvieran a Dios delante y no lo pudieran ver. Porque cuando se llega a ese extremo de fanatismo, ya no es una relación con Dios. Son requisitos humanos que cumplir que Dios nunca pidió, que Dios no espera ni siquiera. Entonces, Pablo era un religioso de eso. Perseguía a los cristianos pensando que estaba agradando a Dios con eso. Porque los que mataron a Jesús lo hacían en nombre de Dios. Los que mataron a Jesús creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque ellos veían a Jesús, un hombre como ellos, y decían, ¿quién es este? Ni que el Hijo de Dios. Llenos de teoría de la ley en su mente, pero no la ponían en práctica. Porque se supone que si tenían tanto a Dios, ¿dónde estaba el amor de Dios? ¿Dónde estaba la humildad? Realmente Jesús no significaba un problema para ellos. Lo que pasa es que la religiosidad resalta la parte humana. Ellos tenían una arrogancia, como yo soy el que sabe de Dios, ¿quién viene tú a hablarme a mí de Dios? Vete de ahí, que tú lo que estás levantando un grupo ahí en contra de Dios. Y se levantó una envidia, unos celos, una arrogancia, y llegaron a matar a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, Pablo era uno de esos. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, fue judío de la tribu de Benjamín, ciudadano romano, fue educado en Jerusalén bajo Gamaliel, un maestro respetado de la ley. Vuelvo y repito, cuando digo ley me refiero a la Biblia que yo tenía en ese momento, la ley de Moisés, la Torá. Pablo era maestro respetado de la ley, se destacó como fariseo celoso, o sea, era un hombre de Dios, en serio, dedicado a Dios desde pequeño, no como tú y como yo que estamos buscando, bueno, yo un poquito desde chiquito también. Gracias a Dios que tuve ese privilegio. Pero Pablo fue dedicado a Dios desde chiquito. A Dios, ¿ok? Pero realmente era la religión. Antes de convertirse, Pablo fue perseguidor. Incluso aprobó la muerte de Esteban, uno de los discípulos. Arrestaba a los cristianos y buscaba destruir a los seguidores de Jesús. Él mismo, en Hechos 26:9, reconoció y dijo: yo ciertamente había pensado que debía hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Después se dio cuenta y dijo: yo mismo pensaba que tenía que hacer cosas en contra de él. Pablo dice también, luego cuando se convirtió al cristianismo, que él superaba a muchos de su edad en el judaísmo y era extremadamente celoso de las tradiciones de sus padres. Pablo pasó de ser perseguidor de Cristo y de cristianos a cristiano. O sea, él mataba cristianos, era un asesino de cristianos, pero él se sentía que estaba agradando a Dios con eso, porque no había entendido que esos cristianos eran los verdaderos hijos de Dios. O sea, él cumplía con todos los requisitos que había en ese momento para ser hijo de Dios. Lo cumplía todo. Lo que él no sabía era que era simplemente un simple religioso, no un hijo de Dios, porque no creía en Cristo. Entonces, vamos a Hechos 22, desde el versículo 1, y dice: varones hermanos. Bueno, ya dimos un contexto de Pablo para que entiendan quién era Pablo. En este momento que vamos a leer, ya Pablo tiene muchos enemigos y lo llevan preso y Pablo se va a defender. Imagínense un juicio y Pablo le dan la oportunidad de que se defienda y dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que él hablaba en lengua hebrea, quedaron en silencio, y él les dijo: de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Yo perseguía este camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando en cárceles, metiendo gente presa, a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo le está diciendo, ya cuando Pablo está diciendo esto, ya Pablo es cristiano. Y le hicieron lo que él hacía. Lo agarraron preso para matarlo o para encarcelarlo. ¿Me van entendiendo? ¿Quién me va entendiendo? Un poco de su propia medicina, básicamente. El que perseguía a cristianos se convirtió en cristiano y ahora está siendo perseguido. Y se está defendiendo y él está diciendo, yo hacía eso también. Yo era celoso como ustedes. Yo los mataba, yo pedía cartas, pregúntenle al sumo sacerdote, que él lo sabe. Yo aprobé la muerte de Esteban, yo le agarraba la ropa al que le estaba tirando la piedra. Esteban, discípulo de Jesús. O sea, yo era de lo contrario, como ustedes me están haciendo a mí, yo lo hacía también. Ahora, versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, yo se lo voy a parafrasear para no leer toda esta parte. Usted si quiere lo lee más al pasito. Yo te lo voy a resumir, te lo voy a condensar para ahorrar un poquito de tiempo. Pero disfrútalo en casa si tienes una Biblia. Si no tiene Biblia, tiene internet. A Pablo se le apareció Cristo en una fuerte luz que lo dejó ciego, lo cegó y lo tumbó del caballo. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Lo dejó ciego. Y pasó por un proceso de entender que lo que él estaba haciendo no era del agrado de Dios. Él tuvo que luchar con él mismo, porque lo que él creció creyendo desde chiquito, luego de grande, luego de ser un gran perseguidor de cristianos, que vengan y le digan ahora que no, que todo eso que él luchó y que él se formó y que él creció, eso no es. Cuando fue confrontado con Cristo, él se tomó un momento. Duró años. No fue que Pablo fue cristiano de una vez. Pablo entonces, cuando fue confrontado, empezó a estudiar. Cuando obedeció a Jesús, se le devolvió la vista y él tuvo que estudiar y ser confrontado con la palabra de Dios. Y luego de eso entonces dijo, bueno, yo pensé que seguía a Cristo, pero yo no era un seguidor, yo era un perseguidor. Ahora sí yo voy a obedecer. Y esto no es fácil, mis hermanos, porque no hay cosa más grande que creer que usted tiene la razón. Cuando usted cree de verdad que tiene la razón, mire, usted se va a donde sea con quien sea por su razón. Ustedes sabían que hay personas que no son seguidores de Jesús porque no quieren soltar la razón que creen tener. Y ya, simplemente porque yo quiero tener la razón y no quiero ceder a tener que admitir que me equivoqué, que estaba mal. Lo más lindo es devolverte y decir, por ahí no era, ahora voy bien. Ahora es que yo voy bien. Pero eso cuesta algo de nosotros. Hay que ser muy humilde para reconocer que estuvimos mal. Y no cualquiera es tan grande como para reconocer que se equivocó. Reconocer errores es solo para gente grande y no de tamaño. Esa grandeza se lleva por dentro. No te hace menos admitir que te equivocaste. No te hace menos decir, fallé. Da vergüenza, sí, pero peor es seguir en tu error por terco. Eso es mucho peor. Da vergüenza, pero te libera. ¿Cuánto libera soltar el error? ¡Wow! ¿Cuánto libera? Eso solo lo hace Dios. Así que eso le pasó a Pablo. Pablo era perseguidor de Cristo, se convirtió al cristianismo y empezó a predicar del Cristo que él perseguía antes. Entonces, ¿por qué yo estoy mencionando a Pablo en este mensaje? Yo siento que encaja perfectamente en la temática del hijo que no quería, pero se arrepiente y obedece. Pablo es el ejemplo perfecto de redención.
¿Sabe lo que significa redención? Es restaurar algo que estaba dañado. Si Dios pudo hacer algo lindo y grande con Pablo, ¿por qué no va a poder hacerlo contigo? No hay persona tan mala que Dios no pueda restaurar. No hay pecador tan sucio que Dios no pueda limpiar. No existe la persona tan malvada que Dios, con su inmensa misericordia, no le pueda dar gracia y volver a encaminar en donde Dios quiere que vaya. Hay acceso, hay gracia, hay misericordia para ti. No importa cuántas veces tú hayas sentido, tú hayas dicho, es que yo fallé, yo sé que yo estoy mal. Y muchas veces esa culpa es lo que nos hace no acercarnos a Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que obedecerle y hacer la voluntad del Padre. Nadie queda fuera de la gracia del Señor. El lado oscuro de Pablo, ¿cuál era? Religiosidad, violencia, persecución de cristianos. Pero déjame decirte algo. Todo aquello que hagas para seguir a Jesús, pero que no sea la voluntad del Padre, no te hace hijo de Dios. Por más que hagas muchas cosas para Dios, si no es la voluntad de Dios, no te hace hijo de Dios. Por más que te esfuerces. Todo lo que dices que haces por Dios y para Dios, pero no es la voluntad de Dios, no te hace su hijo. Te puede hacer un perseguidor de Cristo, como Pablo lo era. Pablo lo hacía para Dios. Te puede hacer un gran religioso, un gran fanático, pero no te hace hijo. Cumplir con esas reglas humanas que Dios nunca ha pedido, no te hace hijo de Dios. Dios no te ha pedido eso, y eso no está en la Biblia. Esa es la importancia de usted no hacerle caso a cualquiera que le diga esto y aquello. Para no faltar respeto, no voy a poner ejemplo. Pero hermano, fundamente su fe en la palabra de Dios, no en la palabra de fulano. Lea la Biblia. Qué bendición que ahora tenemos Biblia. No hay excusa para usted decir, que fulano me dijo que yo tenía que hacer 500 San Juan. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No importa cuánto te esfuerces humanamente para ganarte un espacio en el cielo, si lo que haces no está en la voluntad del Padre, no servirá de nada. Para ser hijo de Dios hay que tener fe en Jesús y obedecer la voluntad del Padre. Fe. No es que tú hagas esto y hagas aquello. Yo no falto a la iglesia. Yo voy para el cielo. Eso es garantía. Es la condición de tu corazón, es tu fe. Ahora, esa fe en Jesús te va a llevar a obedecerle, porque como tú dices que amas a Dios y no dejas las cosas que Él te pide dejar. Como tú dices, Jesús es todo para mí, pero no obedeces el ejemplo que Él te dio y no valoras la sangre que Él derramó por ti en la cruz. No puede ser. Entonces, ¿cómo yo sé la voluntad del Padre? Si hay que hacer la voluntad del Padre, Jesús dijo, ok, yo quiero hacerla. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad del Padre? Aquí está. Hay que estudiar la Biblia. En pocas palabras, yo te diría que la voluntad del Padre es que de Él sea toda la gloria. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre en obediencia. Jesús es un buen punto de referencia. Tú no sabes qué quiere Dios para tu vida. Conoce de Jesús y sigue sus pasos. Tú no sabes qué Dios quiere para ti, porque la Biblia no lo dice todo puntualmente. En la Biblia no habla de juca. En la Biblia yo no he leído que diga marihuana ni presidente bien fría. No he visto eso. Pero te dice que hay cosas que a Dios no le agradan. Empieza por ahí y sigue estudiando y sigue buscando conocer la voluntad del Padre. Ahora, yo sé que aquí hay personas que saben muchas cosas que Dios quiere y no le estamos haciendo. Y yo sé que quizá aquí hay muchas personas que saben ya muchas cosas que a Dios no le gustan y las seguimos haciendo.
Entonces, si tú eres de estas personas que ya saben lo que Dios espera, es tiempo de hacerlo. Saber la voluntad del Padre no es fácil, a veces toma tiempo. Jesús, para empezar su ministerio, le tomó 30 años. Jesús, siendo hijo de Dios, él no empezó a tener sus discípulos de que a los 15, 17, ¿cuántos años tienen ustedes? Jesús estudió, Jesús se preparó, Jesús aprendió. Lo que pasa es que somos desesperados. Queremos la voluntad de Dios para ahora. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a Moisés cumplir la voluntad de Dios para Moisés aquí en la tierra? ¿Sabe cuánto le tomó a Moisés? Oye, Moisés nació pasando lucha. A Moisés se le dio en Alambé desde chiquito. Y Moisés vino a cumplir la voluntad de Dios a los 100 y pico de años. A los 40 fue que él salió de Egipto. A los 80 fue que él fue a liberar el pueblo. Y a los 100 y pico fue que logró que llegara. Pero tú y yo queremos las cosas rápido. ¿Tú sabes cuánto tiempo le tomó a David llegar a ser rey de Israel? No fue después que lo ungieron, no fue después que mató a Goliat. Le tomó muchos años. Pero tú y yo oramos hoy y queremos que Dios nos responda ahorita. Señor, tu voluntad. Y dice, wow, Dios no lo hizo. Eso no era la voluntad de Dios. Lo hago yo a mi forma, con mi fuerza, a mi tiempo, cuando yo quiera, con quien yo quiera. Así funcionamos tú y yo. Tenemos que estar dispuestos a esperar la voluntad de Dios. Que sea su voluntad. No importa cuánto tiempo dure. No importa si me gusta o no me gusta. No importa nada, pero que sea tu voluntad. Esa debe ser nuestra petición, si somos sus hijos. Dios tiene un plan contigo. Créele, obedécele fielmente mientras Él lo cumple, porque Él lo va a cumplir. Dios no se equivocó contigo. Él tiene un plan, Él tiene una voluntad. Mientras tú la descubres, mientras la vamos descubriendo juntos, hay que ir obedeciendo lo que ya sabemos. Hay que ir, mira, discúlpeme, pero hay gente que quiere saber cuáles son sus dones del Espíritu. Yo voy a ser profeta, o yo voy a ser, yo voy a sanar gente, o yo voy a predicar, o yo voy a ser evangelista, o qué es lo que yo voy a hacer. Pero tú sabes que no tiene que mentir y sigue mintiendo. Tú sabes que tiene que honrar a padre y a madre y no los honras. Tú te sabes los 10 mandamientos, empieza por ahí. Que no hay que codiciar lo del prójimo. Que esos ojitos cuando pasan una sierva por ahí se te van. Tú sabes muchas cosas. Empieza por lo que tú sabes mientras Dios te revela lo que tú todavía no sabes. Queremos lo que no tenemos. ¡Wow! Y lo que está aquí. ¿Para cuándo? Esa es la falsa religiosidad. Ya tenemos lo que necesitamos, mis amados. Tenemos el amor de Dios todos los días presente en nuestra vida. Usted sabe lo que Dios lucha para que tú estés como tú estás ahora mismo. Que te mantiene vivo. A veces yo pienso que nosotros somos hermanos de Dios como un muchachito en manos de los padres. Ustedes han visto a los niños que los padres no los pueden descuidar ni por 5 segundos porque si no, ellos mismos se matan. Ellos se matan, los bebés. Si tú dejas un bebé solo que cruce la calle, él mismo acabó con su vida. Así somos tú y yo, y Dios nos tiene aquí por su gracia y su misericordia todavía. Entonces, hablamos de la parábola, hablamos del personaje. Antes de pasar al versículo, yo quiero resumir lo del personaje. Estamos terminando. Pablo, ¿qué sacamos de su vida? Mira, Pablo tuvo que reconocer que ese celo que él tenía, esa energía por perseguir a los cristianos, él incluso mató, se puede decir que llegó a matar cristianos, seguidores de Jesús. Nada de eso era la verdad.
Cuando Pablo fue confrontado con la verdad, él tuvo que tomar una decisión. Porque miren, hay dos cosas que usted puede hacer cuando llega la verdad a su vida. La acepta, baja la cabeza y la obedece, o sigue de terco y no la obedece. Yo quiero hacerte un llamado. No sé cuántas veces hayas escuchado de Dios, pero no importa cuánto te cueste, cuán difícil sea dejar algunas cosas en tu vida, vale la pena dejarlo todo por Jesús. Vale la pena. Vale la pena. Y cierro con este versículo. La palabra de Dios nos explica que tenemos que ser como niños. Esto se encuentra en varios versículos de la Biblia, pero el mensaje es Mateo 18, 3 y 4. Dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ser como un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? También Marcos 10:15 dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. También en Lucas 18:17. Pero ¿qué significa esto de ser como niños? Muchas veces hemos pensado que se trata de inocencia, pero realmente no es tanto como de inocencia de no saber, sino de ser humilde. Porque si tú lo piensas, el niño no es que es tan buena gente, que el niño hace cosas malas. Desde chiquito los niños son egoístas, eso es mío, y le dan golpe a los padres. O sea, no es de inocencia porque no hay bueno, no hay ser humano bueno. Es más bien dependencia, confianza, humildad, sencillez y disponibilidad de aprender. El que no está dispuesto de aprender como un niño, el que no es humilde, el que dice no, ya yo me la sé toda, ese no hay pasaje. Entonces Jesús nos está diciendo, para entrar en el reino de Dios no basta con cumplir reglas externas, necesitas un corazón humilde, dependiente y confiado como el de un niño delante de su padre. Tenemos que arrepentirnos. En este mensaje hemos hablado de muchas cosas, una de ellas arrepentimiento. Wow, qué palabra. Se puede arrepentirse. Cambio, honestidad, sinceridad, no engañar a Dios, porque no se puede. Tenemos que decirle al Señor: Señor, examíname y ve si hay maldad dentro de mí. Ayúdame a ser honesto contigo. Y yo le quiero pedir algo. No compliquemos las cosas. Hay mucha gente que necesita de Dios. No le compliquemos las cosas a los demás tratando de decirle: no, tú tienes que ser perfecto. ¿Y quién, de cuál religión existe el hombre que pueda decir que yo soy santo y perfecto? Es mejor que seamos honestos con nuestros hermanos que quizás no tienen temor de Dios y le digamos: mira, bro, yo también peco y fallo como tú, pero se puede. Esa honestidad es la que Dios busca. La juventud hoy está gritando: necesito a Jesús. No le cerremos la puerta a los jóvenes tratando de complicarle las cosas como los fariseos lo hacían. Usted sabe la gente que es sufriendo, y no importa la edad, sufriendo por necesidad de alguien que le predique el evangelio puro y limpio y verdadero, como Jesucristo lo haría. Y a veces en las iglesias nos concentramos en predicar reglamento y exigencia, que al final no se trata de eso. No es Cristo que está haciendo daño, es la gente que no ha conocido a Cristo, que trata de predicar de alguien que ellos mismos todavía no conocen. Cambiemos eso. ¿Sabe la gente que no va a la iglesia por miedo
a que lo condenen por traumas de su infancia, de que dicen no quiero que sea una iglesia más porque es que ahí me ha pasado cosas malas, es que hay gente que me ha dañado la vida, es que he visto gente hipócrita y no quiero ser hipócrita más. Cambiemos eso. Oye, el que te dañó no fue Jesús, fue un hombre que predicaba de Jesús pero no vivía como él. Cambiemos eso. Este es el momento de predicar el verdadero evangelio de Jesús, no de boca, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Dicho todo esto, ponte sobre tus pies y seamos el reflejo de Cristo. Va a sonar una canción y yo te pido, mira, mientras suena esta canción, esa no. Mientras suena esta canción, simplemente cierra tus ojos, te pido si quieres, pero conéctate con Dios y habla con Él y pídele a Él cómo ser más auténtico, cómo ser más real con Él. Habla con Él y dile, papá Dios, ¿cómo yo voy a conocerte? ¿Cómo yo voy a dejar todo este mal que llevo dentro? Si quieres decirle